Radio Peñarroya Cadena Ser, 90.2 FM, Ser Guadiato, la vida que suena. En la cadena Ser del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:34 de la tarde. Dicen que es de sabios rectificar. Antes hemos cometido un error a la hora de señalar la fecha de inscripción, de admisión de solicitudes para el conservatorio. Es hasta el 30 de abril. 30 de abril. Así que corregido queda. Profesor Francisco Javier de los Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tener hoy una invitada de altura. Es la doctora Carmen Sánchez Cañizares. Es la presidenta de la Asociación de Investigadores Españoles en Reino Unido. Pero ¿cuál es el perfil de Carmen Sánchez Cañizares? Sí, la doctora Sánchez Cañizares es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Hizo un máster en biotecnología agroforestal y el doctorado en biotecnología de plantas y microorganismos en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, con una estancia en el Instituto de la Ciencia de Genoma de la Universidad de Maryland. Desde el 2013 trabaja como investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Oxford. Además, ha impartido docencia de biología en el Queen's College durante 3 años. Actualmente forma parte como asesora universitaria para dar apoyo a los estudiantes de posgrado. Desde el 2014, como has referenciado, forma parte de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, CERU. Es miembro fundador de la delegación de dicha sociedad en Oxford. Llegó a ser de ella directora durante 3 años después. En el 2019 pasa a formar parte de la junta directiva de dicha sociedad como vicepresidenta y en la última asamblea de 2020 fue elegida presidenta para el curso 2021. Sus líneas de investigación se centran en la simbiosis entre bacterias fijadoras de nitrógenos y plantas leguminosas. Y está ahora mismo haciendo un enfoque más bioquímico encaminado a la interacción beneficiosa entre las plantas y las bacterias. Pero entiendo que es el momento de darle la palabra a la doctora Sánchez Cañizares. Vamos a saludarla. Que, por cierto, aunque es de Madrid, tiene una vinculación familiar con un bonito pueblo cordobés, con Adamuz. Sí, señor. Doctora Carmen Sánchez Cañizares, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena Ser del Guadiato. La doctora está en Reino Unido, así que esta comunicación es a Reino Unido. Y la primera pregunta que quería realizarle, analizando un poco el perfil, ¿no? y su currículum, y el perfil científico, docente y de gestión que usted tiene, nos adelantaba algo, Javier de los Ríos, sobre su línea de investigación, pero sí que me gustaría preguntarle en qué se centran esas líneas de investigación. Muy bien, pues lo que investigo son bacterias de suelo que son fijadoras de nitrógeno. Esto quiere decir que dan nitrógeno a las plantas porque pues los 3 elementos que necesita una planta y de hecho cualquier organismo para vivir es nitrógeno, fósforo y potasio. Por ejemplo, los 3 elementos que hay en los abonos, ¿no? Cuando uno abona un cultivo, son los 3 elementos que hay que aportar. Entonces, estas bacterias lo que hacen es son recursos que ya están en el suelo, son organismos, pues como he dicho, que viven ahí y se asocian de manera beneficiosa con plantas de la familia de las leguminosas, como ya han dicho en la introducción. Entonces, esta asociación lo que hace es que la bacteria vive en el interior de la planta y le da nitrógeno directamente a la planta, ¿no? Y a cambio la planta le da nutrientes para que la bacteria sobreviva adentro. Entonces, esta asociación solo ocurre con plantas de la familia de las leguminosas y lo que estamos investigando es el mecanismo molecular de esta asociación para poder hacer que se establezca con cereales que son el cultivo mayoritario.
Y entonces esto reduciría, por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos que son necesarios para la producción de cultivos, pero que luego tienen sus riesgos a nivel ambiental. Entiendo perfectamente que esa simbiosis que se produce entre lo que son las bacterias y las plantas será muy beneficiosa tanto para mejorar la calidad de la planta como posiblemente mejorar la producción, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, no solo la producción y la calidad el cultivo, sino también la del suelo. Son la base, esta asociación, por ejemplo, es la base de la rotación de cultivos, ¿no? Es una práctica agrícola que se viene aplicando desde tiempos inmemorables, porque ese aporte de nitrógeno extra pues revierte luego en el suelo y además pues el sistema, por ejemplo, radicular, las raíces de las leguminosas son muy densas y esto hace que se evite, por ejemplo, la erosión del suelo, retiene el agua en el suelo también. Entonces es pues es beneficioso por varios motivos, ¿no? Y por supuesto, dado que el aporte de nitrógeno va directo a la planta, porque estas bacterias viven en el interior, pues favorece el crecimiento de la planta, efectivamente. Es decir, yo creo recordar cuando era pequeño que se dividían las parcelas en terreno y había una parte que cada año se dejaba como en barbecho para que se recuperase. Con este tratamiento se puede evitar tener que dejar una parte sin cultivar porque automáticamente se va recuperando el suelo. Sí, se combinaban siempre con pues cereales o cultivos de fruto, ¿no? Con bien un barbecho o la introducción de una leguminosa forrajera. Entonces, no es a veces, no es que el cultivo se recoja, sino que se deja en el suelo y entonces esto es lo que aporta luego nitrógeno. Pero sí, es compatible. Hay agricultores que lo dejan en barbecho y otros que lo que hacen es plantar una leguminosa para recuperar el suelo. Son dos técnicas compatibles de recuperación del suelo de cultivo, efectivamente. Bueno, y viendo el tema tan interesante de su línea de investigación, ¿qué hito fue la que le abrió esa línea de investigación? ¿Y dónde empezó usted con esa investigación? Pues empecé, como ha dicho en la introducción, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, en el Laboratorio de Biología, trabajando en cómo las bacterias son capaces de comunicarse entre sí, porque no tienen un lenguaje al uso como tenemos nosotros, pero son capaces de hacerlo con un diálogo molecular, con señales químicas. Entonces, trabajando sobre esta temática, eran basado de nuevo en estas bacterias de suelo y como agrónomos tiene tradición de investigación agrícola, pues obviamente la temática me apasionó y ahora sigo trabajando en ello desde un aspecto un poco más bioquímico. Ahora lo que estudio es el metabolismo de estas bacterias y la regulación de su metabolismo, ¿no? Que es lo que tienen que comer para ser más eficientes, para mejorar la producción de leguminosas. Bueno, ¿y por qué se fue al Reino Unido? Buena pregunta. Pues en ciencia siempre decimos que la ciencia es internacional, que no tiene fronteras. Entonces, es para la manera de pensar del científico es muy bueno conocer cómo funcionan otros grupos, otros laboratorios. Entonces yo me fui porque después de hacer el doctorado, la etapa postdoctoral me apetecía hacerla fuera y el jefe, el grupo que más me atraía es mi jefe de la investigación postdoctoral, Phil Poole, que es un experto en metabolismo de bacterias. Entonces, pues tenía una plaza libre, eché mi currículum y acabé trabajando en el grupo y ahí sigo muy contenta, la verdad.
Doctora, me llama la atención que, bueno, desde 2020 es la presidenta de la Asociación de Investigadores Españoles. Entiendo que hay muchos investigadores españoles en Reino Unido. ¿Por qué el talento se tiene que ir de España para investigar? Pues es un tema de actualidad, ¿no? Esto siempre, la atracción de talento. Siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? La ciencia no tiene fronteras y todos nos cambiamos de país, o bien para estancias cortas o estancias más largas, y esto es algo positivo en el currículum del investigador. Pero en el caso de España el problema es pues la crisis económica, que hay financiación para las etapas primeras, ¿no? Las primeras etapas de doctorado, pero luego es más difícil estabilizarse a largo plazo. No hay tantas ayudas económicas para la etapa postdoctoral y para esa etapa un poco más junior de jefe de grupo, de empezar a establecerte para llevar a cabo tu investigación antes de ser pues profesor titular o demás en una universidad o en un centro de investigación. Entonces es verdad que muchos nos vamos simplemente, yo en mi caso me fui simplemente por conocer cómo funcionaban otros grupos, ¿no? Pero es verdad que no he vuelto porque no hay tantas oportunidades de vuelta en estos estadios un poco más entre la etapa entre tu doctorado y establecer tu propio grupo, ¿no? Entonces, esto es verdad que hay mayor número de plazas o mayores oportunidades en otros países, como por ejemplo Reino Unido. Doctora, se marcha de España como ciudadana europea en Reino Unido. Ahora Reino Unido sale de la Unión Europea. A partir del 1 de enero de 2021 se establece el Brexit. ¿Ha afectado mucho el tema del Brexit al tema de la investigación? Pues ha afectado sobre todo el nivel de incertidumbre que hemos tenido todos estos años. Ahora ya parece que se están aclarando las medidas y toda la normativa que nos va a afectar directamente, como por ejemplo van a implantar, está ya implantado un sistema de visado por puntos que además va a tener un sobrecargo ahora la sanidad, ¿no? Que esto no existía anteriormente. Como ciudadano europeo pues tenías acceso a la sanidad pública del Reino Unido igualmente. Ahora, por ejemplo, esto va a tener un sobrecargo económico. Y luego, por ejemplo, una cosa que hemos visto es que el Reino Unido ha perdido mucho atractivo en cuanto a destino para ejercer la carrera investigadora por parte de los españoles. Desde CERU, la asociación en la que estoy, venimos realizando encuestas a nuestros socios desde el 2016, desde que tuvo lugar el referéndum, para monitorizar, para valorar el efecto, ¿no?, del Brexit en nuestra comunidad. Y hemos visto que, por ejemplo, también repercute en cuanto a burocracia, va a haber que hacer más trámites. En cuanto a financiación, el acceso a fuentes de financiación europeas y a liderar proyectos, ¿no? Es una de las cosas también que preocupan a nuestra comunidad, que sea el investigador en Reino Unido el que lidere a lo mejor un proyecto a nivel internacional, pero o a nivel europeo, ¿no?, más concretamente. Entonces sí que hay, pues, en cuanto a temas más personales, pues todo el tema de movilidad de familiares, porque el investigador muchas veces no viene solo, viene con una pareja o niños, ¿no? Y todos los trámites que hay que hacer ahora para esto pues van a ser un poco más laboriosos. Sí, pues enlazando con su labor como presidenta de la sociedad CERU, que ha referenciado, dicha sociedad elaboró en el 2015, con vista a las elecciones generales, un informe de recomendaciones para que hubiese una política científica para un país innovador. Ese informe lo renovaron ustedes en septiembre del año pasado. En el primero había un apoyo de más de 400 científicos, en este de más de 700. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de ese informe? ¿Y se ha aplicado alguna de las recomendaciones del primer informe? Pues efectivamente toda la línea de política científica es uno de los ejes fundamentales de nuestra sociedad. Y entonces lo que hicimos es renovar o reforzar el enfoque actual con la situación que tenemos en este nuevo documento que presentamos justo a finales del año pasado.
En las líneas principales, pues es, por ejemplo, un pacto de Estado por la investigación y la innovación, porque es necesario. Y luego hay varias temáticas que creemos que son esenciales, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad al sistema de investigación en cuanto a, por ejemplo, a las convocatorias de proyectos, que tengan que los plazos sean estables, tanto de convocatoria como de resolución. Esto también, la estabilidad se aplica, por ejemplo, al personal investigador, que se fomenten los contratos estables, no quizá a largo plazo en cuanto a funcionarios desde un principio, ¿no? Pero sí que tengan cierta continuidad y estabilidad en una serie de años para poder hacer la labor investigadora con unas garantías. Y lo mismo también en cuanto al salario, que sea un salario digno y un salario competitivo, pues equivalente a los salarios que se cobran en otros países europeos. También todo el tema de la transferencia de tecnología, las patentes. Creemos que en España esto se tiene que reforzar. Y, por supuesto, la financiación, el tener fuentes de financiación mayores, tanto públicas. España, por ejemplo, invierte el 1,2% de su Producto Interior Bruto, mientras que la media española europea está en 2,2%. Entonces, una mayor financiación por parte del Gobierno, pero también por parte de organismos privados, que eso, por ejemplo, en Reino Unido se hace. Es muy común, pero en España todavía está en un estadio un poco más preliminar en ese sentido. Yo, doctora, sí me gustaría preguntarle más en el plano personal, ¿cómo ha llevado este año de pandemia, este año de crisis sanitaria? Al principio, como bien decía, bueno, la primera parte de la pandemia como ciudadana europea en Reino Unido, ahora como ciudadana extracomunitaria en Reino Unido, pero lo cierto que en lo personal me imagino que también con muchos condicionantes, ¿no? Sí, sí, vamos, de hecho, a nuestros socios cuando les preguntamos si se quedarán en Reino Unido o no, la mayoría nos dicen que a largo plazo probablemente no. Y entre los países que estamos, pues, la comunidad investigadora española en Reino Unido deseando volverse al nuestro, ¿no? A España. Entonces eso también se aplica a mi caso. Yo en un futuro me encantaría volver a España porque, bueno, pues ahora mismo una de las consecuencias que ha tenido la pandemia es que llevamos más de un año ya sin visitar a nuestra familia, ¿no? A nivel personal. Entonces, pues esto es algo que bueno, que es un poco un reto, te replanteas muchas cosas, ¿no? Y cambia las prioridades. Y a nivel profesional, pues lo que ha cambiado es que se ha favorecido el trabajo desde casa y esto lo que pues ha hecho es que nos sentemos a escribir proyectos, artículos de investigación y analizar datos, ¿no? Que llevamos muchas veces el científico, el investigador lo que hace es generar datos, pero casi no tiene tiempo luego de sentarse a analizarlos. Entonces es verdad que este año pues eso ha sido algo positivo en ese sentido, pero pues luego muchas más normas, ha puesto un poco de manifiesto pues toda la normativa en cuanto a distanciamiento social, que aquí en Reino Unido lo han llevado muy seriamente, el cuántas personas puede haber en un laboratorio, ¿no? Entonces, ha habido momentos en que mi grupo, que tiene 20 personas, el grupo en el que trabajo, pues hemos estado solamente permitidos 6 al mismo tiempo. En mi caso, no... Eso no me ha afectado personalmente porque he estado de baja de maternidad, porque justo he dado a luz a finales de año. Pero sí que ha habido medidas más restrictivas en los laboratorios. Y en alusión a esto que estás comentando, ¿ves más parecido o más diferencia, o sea, similitud de diferencia de la gestión de la pandemia en el Reino Unido y en España? Sobre pues, todo a nivel, me refiero principalmente no social, sino en investigación y en docencia. Pues sí que ha cambiado bastante y yo creo que ha cambiado de manera parecida en cuanto a investigación y docencia en los dos países. Ha habido que adaptarse a la docencia virtual, a las clases online.
Entonces esto pues ha tenido una mayor carga, yo creo, en todo el profesorado, porque ha habido que preparar todas las, pues todo el material y grabaciones de las clases, a aprender cómo funcionan todas estas herramientas, ¿no? Que ha sido algo nuevo para muchos de nosotros. Y luego, pues en cuanto a la labor investigadora, al día a día en el laboratorio, ¿no? Exactamente para que no haya tanta gente en el laboratorio al mismo tiempo, ha habido que hacer turnos. Y esto también se ha hecho en España. Sé que pues por mi grupo, por ejemplo, de tesis, donde yo hice la tesis, han tenido que estar trabajando de la misma manera. Entonces, lo que sí que ha cambiado es el confinamiento, ¿no? Que no ha sido tan restrictivo como ha sido en España, el estar solamente en casa sin poder salir al exterior. Aquí sí que podíamos salir y han seguido, pues en ese sentido no ha sido tan estricto, pero sí que en esta última ola venimos confinados desde diciembre. Justo hace el día 12 es cuando se abrieron un poco más las restricciones y eso significa que llevamos con esa restricción de solamente estar 6 personas desde diciembre, ¿no? Y ahora ya por fin volvemos otra vez a estar 12, el doble. Ya se permiten, se ha abierto un poco la veda a eso. Entonces, sí que más o menos ha sido parecido, yo creo, toda la gestión en cuanto al sistema universitario de investigación, pero ha sido quizá más distinto a nivel social, a nivel de país. Pues, doctora Carmen Sánchez Cañizares, vamos a ir cerrando esta entrevista. Tiene el profesor Javier de los Ríos una última pregunta para usted, así que se la vamos a hacer a él. Bueno, más que una última pregunta, yo quería entrar en una parte que es la primera vez que en este programa la hago, pero creo que es interesante, porque hemos conocido muy por encima del tiempo que tenemos su perfil investigador, su perfil docente, pero la persona. Y te quiero preguntar algunos aspectos de tus gustos. En música, ¿cuál es tu música preferida? ¿Persona, grupo, canción? Pues ahora mismo estoy escuchando mucho a un grupo nuevo que se llama Colectivo Panamera, que es de cumbia, porque a veces, pues como expatriada en Reino Unido, lo que se echa de menos es ese espíritu un poco de música más alegre, más latina, más... Entonces, pero tradicionalmente, me encanta la música de autor, desde Fito hasta Sabina. Entonces sigo, aunque viva en Reino Unido, sigo escuchando mucha música española. ¿Y en literatura? Pues en literatura la novela histórica, me encanta la novela histórica. Los últimos libros así que he leído es, por ejemplo, Papel y tinta de María Reig, una escritora joven que acaba de sacar ahora, de hecho, otra novela, pero esta Papel y tinta fue la primera. O Dime quién soy, por ejemplo, de Julia Navarro, también me ha gustado muchísimo. Bueno, evidentemente, primero, felicitarle por su maternidad tan reciente y creo que tiene muy poco tiempo para otras actividades. Pero ¿cuál es su afición predilecta? Pues me gusta la jardinería, ¿no? Como agrónoma, todo lo que sea estar al aire libre, las rutas en la naturaleza, el contacto con el campo y todo esto me encanta. Y si no, pues cualquier actividad social con gente. Más ahora yo creo que se echa de menos el ver amigos y familiares, pues estamos deseando que se abra un poco la veda para volver a ver a gente más tiempo. ¿Y has practicado algún deporte? Sí, de nuevo ahora con la pandemia no he podido, pero la natación y el yoga. La natación, obviamente las piscinas ahora mismo están cerradas, pero en cuanto al yoga, he estado haciendo clases de yoga online, que lo que tiene ahora estas herramientas, ¿no? Como Zoom, por ejemplo, es que hasta las clases de yoga se pueden hacer online. Pues, doctora Sánchez Cañizares, ha sido un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Gracias, le damos las gracias a la doctora Carmen Sánchez Cañizares, también al profesor de los Ríos. Me ha gustado el cuestionario, profesor. Este cuestionario último humaniza mucho, ¿no?, a la persona, y me ha gustado mucho. No lo sabía, yo no sabía que iba a hacer el cuestionario, pero yo le animaría a que lo hiciera todos los miércoles, porque me parece es mi intención. Muy interesante porque se humaniza mucho el personaje y se conoce un poco más en lo personal. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa de hoy, apenas un minuto, 40 segundos para llegar a las 2 de la tarde. Luis Miguel Recobar estuvo en el control de sonido. Recuerden, esta tarde llegarán los amigos del deporte a partir de las 7, y también tendremos Ser Digital Guadiato. Disfruten de la tarde, sean felices. Más información mañana aquí a las 12:30. Hasta mañana, adiós.